Hola, buenas tardes a todos a esta webinar. Soy Alejandro Gómez, abogado de Abogados C, abogado especialista en Derecho Penal. Me incorporé a la firma en el año 2019, en febrero de 2019, y hasta el día de hoy. Como habéis visto en el título de la webinar, vamos a hablar de los delitos económicos en el ámbito empresarial. Y en este caso, de los más comunes, ¿vale? Los que la experiencia nos dice que son los más comunes en épocas de crisis económica, como la que hemos vivido o estamos viviendo desde el inicio de la pandemia de COVID y ahora también pues, agravada por la guerra de Ucrania. Los delitos económicos se pueden dividir en tres grandes grupos. Se puede hacer realmente muchas divisiones, pero se puede hacer básicamente tres grandes grupos. El primero serían los delitos contra la agencia tributaria y la seguridad social. Dentro de esta categoría incluimos desde el fraude fiscal hasta delitos contra los derechos de los trabajadores. El segundo grupo serían delitos societarios. Y este grupo implica pues, falsificación de documentos sociales, cuentas, libros y todos aquellos comportamientos que perjudican a los socios de una empresa. Y luego un tercer grupo, que sería el más amplio, serían los delitos socioeconómicos. Este grupo pues, va desde el hurto, el robo, la usurpación y los delitos que vamos a ver ahora como son los más habituales en este tipo de situaciones de crisis económica. Los delitos que vamos a ver se regulan en el Código Penal. El Código Penal se divide en libros, los libros en títulos en capítulos. Aquí están en el libro segundo, título 13º, delitos contra el patrimonio, título 14º, delitos contra la hacienda pública. Como he indicado, vamos a centrarnos en los delitos más frecuentes que se cometen en el ámbito empresarial en épocas de crisis económicas. Y la experiencia nos dice que estos delitos son los delitos fiscales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y las insolvencias públicas. El elemento común de estos delitos al final siempre es el mismo, es el obtener un beneficio económico o evitar una pérdida económica mediante el engaño, falsedad documental o el desvío o distracción del patrimonio de la empresa o de los socios administradores de la misma. El primer delito del que voy a hablar es el delito fiscal. Por lo que me han dicho los oyentes, son abogados, asesores, empresarios y creo que todos conocéis que el delito fiscal consiste en defraudar a cualquier hacienda pública, sea nacional, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos o obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutar también de forma indebida beneficios fiscales siempre que la cuantía exceda 120.000 euros. Los clientes confían en sus asesores fiscales, por lo que es importante el correcto asesoramiento para evitar cometer este tipo de delitos. El asesor es muy importante ser claro con el cliente, tener las cuentas claras, los impuestos claros y llevarlo de manera correcta y evitar el cometer este tipo de fraude. En este delito hay un detalle que hay que tener en cuenta, pues nos encontramos con un cliente que ha cometido esta defraudación por un importe superior a 120.000 euros y es que el Código Penal nos permite, o el legislador a través del Código Penal nos permite regularizar la situación tributaria siempre y cuando, lógicamente, reconozcamos y paguemos la deuda y también siempre antes de que la administración, sea local, autonómica, foral, nacional, nos notifique el inicio de actuaciones. En este caso, si lo regularizamos con estas condiciones, la administración nos perdona el delito. Esto es algo absolutamente excepcional, ¿vale?
En ningún otro delito, si devuelves lo que has defraudado, estafado o robado, se te perdona. O sea, aquí la Administración hace una excepción invitando a que el defraudador reconozca el delito y lo importante que al final le importa a la Administración es el dinero, pague lo que debe y me pagas lo que has defraudado, lo devuelves y yo me olvido de ti y no te persigo por la vía penal. Y esto es importante porque el asesor de esta empresa debe conocer este detalle y saber aprovecharlo. Bueno, a lo mejor le llega al cliente, oye, que tengo este problema con Hacienda, que he defraudado 130.000 euros, todavía no me ha llegado nada, pero no sé qué hacer. Entonces, el asesor, que si está bien informado, le dirá, mira, vamos a regularizar la situación y nos evitamos el delito fiscal. La Administración, digo, de manera excepcional perdona por este tipo de delitos que, digo, no pasa en ningún otro. Luego, respecto al delito de estafa, este la verdad que es un delito muy amplio en el que cabe casi cualquier conducta, siempre que sirva para que a través de engaños un tercero realice un acto de disposición que en otras circunstancias no hubiera realizado. Como digo, el delito de estafa se tipifica, o el tipo penal consiste en engañar a otro para que realice un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Dentro del ámbito empresarial, los que nos dice la experiencia, y aquí en el despacho hemos llevado casos de este tipo, sucede que en demasiadas ocasiones la empresa, el administrador, se firma un negocio, un contrato, para obtener el precio convenido, pero sabiendo que no va a poder cumplir con ese contrato o solo va a cumplir en parte. Esto en alguna doctrina, en alguna sentencia lo recogen como negocio jurídico criminalizado, cuando ya desde el principio se sabe que no se va a cumplir el contrato y ahí lo enmarcan con el dolo, el engaño y el intento de estafa. Aquí el error del empresario, y al que se le debe corregir, es que piensa que si no cumple el contrato, le reclamarán por la vía civil el dinero que ha recibido. Si puede, lo devolverá. Y si no, pues ya que me busquen bienes, cuentas, pues seguramente no tenga nada. Entonces piensa que le va a dar igual. Pero aquí es donde el empresario se equivoca. La parte afectada, si está bien asesorada por un abogado penalista, iniciará un proceso penal por delito de estafa. Aplicará la teoría del negocio jurídico criminalizado, acreditará que el engaño está desde el principio, deberá acreditar que había ya una intención de no cumplir con el negocio firmado y no es lo mismo, y todos somos conscientes, un proceso civil que al final te juegas el dinero a tener encima la espada de Damocles de una posible pena de prisión. También a la inversa, por supuesto, si tenemos un cliente en esta situación, se le debe hablar y explicar sobre la vía penal como una acción viable para reclamar, en este caso, el perjuicio que ha sufrido por este tipo de negocios. Otro delito que es muy habitual es el de la apropiación indebida. Aquí nos encontramos con una peculiaridad y es que en este país la mayoría de las empresas son pequeñas, medianas empresas, donde suele haber un administrador único, se mueven, que el entorno de socio-administrador suele ser un entorno cerrado, familiares, amigos, amistades, y el administrador muchas veces actúa como realmente la empresa es suya y confundiendo el patrimonio de la empresa con el suyo. La apropiación indebida, el tipo penal establece que comete este delito aquel que en perjuicio de otros se apropia de un bien que hubiera recibido. Aquí hablamos, por ejemplo, de dinero de una empresa que un administrador coge, incluso se transfiere a su cuenta personal en la confianza de que, primero, piensa que la empresa es suya y después tiene la confianza de que pronto lo va a poder devolver. Pero nos encontramos que en esta situación de crisis esto no sucede, no lo puede devolver y el delito ya está cometido.
es importante que como asesores se le indique al cliente qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿vale? Que no puede confundir el patrimonio de la empresa con el suyo personal, ¿vale? Y en este punto voy a hacer como un paréntesis, porque aquí en el mundo empresarial es importante los contratos de renting y de leasing. Todas las empresas que vehículos o maquinarias las tienen por contratos de renting o de leasing. Cuando las empresas entran en crisis, tienen dificultades económicas, el empresario mal asesorado o directamente sin asesoramiento vende esos bienes con el convencimiento de que las empresas las financieras, las empresas de renting y de leasing, le van a reclamar las cuotas que no ha pagado, pero que no le van a reclamar el bien. Y piensa, bueno, como no tengo nada a mi nombre, no tengo bienes, que me busquen, que embarguen lo que sea, pero piensa que va a ser solo por la vía civil. Y es un grave error. Y estas empresas financieras de renting, que se dedican a renting y leasing, alquiler de coches, reclaman siempre la devolución del vehículo o de la maquinaria. Y cuando no lo obtienen, porque no vea que esos bienes, esa maquinaria, ese vehículo, son propiedad de estas empresas de renting y de leasing, cuando no consiguen la devolución de la maquinaria, del vehículo, denuncian por apropiación indebida y están obteniendo condenas favorables a sus intereses. Aquí es verdad que tengo que hacer una salvedad, porque en concreto en cuestión de vehículos hay verdaderas organizaciones criminales que se dedican a sacar vehículos fuera de España, vendiéndolos luego casi siempre o preferiblemente en países del este de Europa. Pero como digo, son redes criminales bien organizadas, sería un punto aparte, motivo de otro tratamiento, y no aquí. Aquí estamos hablando de un empresario que por error, por un mal asesoramiento, decide vender unos bienes pensando que no le va a pasar nada, ¿vale? Ya digo, son cuestiones distintas. Luego tenemos otro delito, que es el de administración desleal, y es un delito que cometen, en este caso, quienes tienen las facultades para administrar el patrimonio ajeno. En el caso de las empresas, los administradores y los apoderados. No solo los administradores de derecho, sino también los administradores de hecho. Si un procedimiento penal se acredita, se prueba que una persona es administradora de hecho de una sociedad, puede ser condenada por este delito. No sería la primera vez que una persona no puede figurar, no quiere figurar como administrador, pone a su hijo, a su mujer, y él maneja los hilos por detrás. Si dentro del proceso penal se prueba que este hombre, aunque no figure en las escrituras, es administrador de hecho de esa sociedad, también puede ser condenado por este delito. Y aquí volvemos a lo mismo, que el mundo empresarial en España es pequeña, mediana empresa, un entorno cerrado de amistades, de conocidos, de familias, pero aquí eso no es un problema para iniciar un proceso penal por administración desleal. La semana pasada tuve un juicio en el que, después de 35 años trabajando juntos, dos familias con hermanos, amistades de muchos años, se enfrentaban a un procedimiento penal por administración desleal. Ni la amistad, ni los vínculos familiares, ni el tiempo que se ha trabajado juntos son un obstáculo para iniciar un procedimiento por administración desleal. Después entraríamos con otro delito que tristemente se comete mucho, que es el de alzamiento de bienes. Es un delito muy sencillo de entender. Lo comete quien se deshace de sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Tengo deudas, no las quiero pagar, los vendo, cambio la titularidad de mis bienes, y así no me pueden embargar y yo no salgo perjudicado. También lo comete quien realice actos de disposición que dificulten o impidan un embargo
de un procedimiento iniciado o de previsible iniciación. Este último punto, este último inciso del Código Penal, ¿vale?, de previsible iniciación, ¿vale?, el artículo 257, es muy importante. Como está ahí al final, nadie le presta mucha atención, pero las entidades financieras, como ejemplo, una reclamación de una línea de crédito, siempre envían 1 o 2 burofaxes reclamando la deuda y advirtiendo de que si no se paga en el plazo que fijan en ese burofax, iniciarán el procedimiento judicial correspondiente, en este caso, en el ejemplo de la línea de crédito, pues ejecución de título no judicial. Al recibir este burofax, con esta advertencia, el cliente, en principio, se asusta o reacciona de una forma, se preocupa e intenta salvar lo que pueda del patrimonio de la empresa y el suyo personal, porque normalmente o seguramente él como administrador o socio sea fiador de esa póliza de línea de crédito o de préstamo que tenga la sociedad. Y el problema radica que al recibir el burofax es conocedor de que se va a iniciar un proceso contra la empresa y contra él como fiador, por lo que estaría incurriendo en el delito de alzamiento de bienes, en virtud de este último inciso del artículo 257. Quien realice actos de disposición que dificulten o impidan un embargo de un procedimiento iniciado o de previsible iniciación. Con lo cual, cuando nos viene un cliente con este burofax que ha recibido la entidad bancaria, hay que asesorarle adecuadamente, que no se deshaga de los bienes, que se intente negociar con la entidad bancaria, oponerse a esa demanda de ejecución y buscar vías que no impliquen el cometer este delito. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y como último delito que se comete en estas épocas de dificultades económicas, están las insolvencias punibles. Este es un delito especial porque solo se persigue cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, pagar Hacienda, Seguridad Social, nóminas, suministros, o haya sido declarado en concurso. Este delito, que solo se persigue en estos 2 casos, persigue a aquellos que, estando en situación de insolvencia actual o inminente, realice conductas tendentes a reducir su patrimonio o incumpla la ley en cuanto a la llevanza de contabilidad, libros, cuentas anuales, etcétera. Hay muchos, el Código Penal, en el artículo 259, establece un listado de conductas por las cuales, si tú las cometes, se da por hecho, ¿vale?, que estás cometiendo el delito de insolvencia punible. Como he indicado al principio, estos son los delitos económicos que más se cometen en el ámbito empresarial en épocas de crisis. Aquí a los clientes también hay que avisarles, porque yo me he encontrado con clientes que piensan que, bueno, he cometido un problema o un error, he cogido dinero o he defraudado y que los problemas de dinero se solucionan con dinero. Pero no es cierto. En el derecho penal, el Código Penal, la pena en estos delitos es la prisión. En los casos de estafa, apropiación indebida, la pena es de 6 meses a 3 años. Y hay unos agravantes, por ejemplo, que el importe estafado o apropiado sea más de 50.000 euros, la pena se dobla, ya sería de 1 a 6 años. Pasaría de 6 meses a 3 años, de 1 a 6 años. Luego, los delitos de las insolvencias punibles y demás, de 1 a 4 años. El delito contra la Hacienda Pública, de 1 a 5 años. Además del sextuplo de la cantidad defraudada
y demás. Esto el cliente lo tiene que tener claro. Los problemas de dinero en la vía civil sí se arreglan con dinero, en la vía penal no. Y estas penas los asesores lo tienen que conocer y saber transmitirlo a sus clientes. Que los actos tienen consecuencias y son más graves de los que muchos piensan. ¿Por qué sucede esto? Lo he llamado tentaciones en épocas de crisis. Como lo digo, la mayoría de las empresas son pequeñas o medianas empresas en que muchas veces se confunde o el administrador confunde su patrimonio con el de la empresa y está tentado a disponer del patrimonio de la empresa como propio o a enajenar bienes de la empresa para salvarlos o bienes personales. Esto el empresario siempre lo hace con la esperanza de que lo va a poder devolver, que va a venir tiempos mejores, que va a ser capaz de levantar la empresa, la actividad va a mejorar, va a volver a facturar y lo va a poder devolver. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ahora con la crisis económica derivada de la pandemia se ve, son crisis que duran mucho tiempo y al final el empresario se encuentra en la situación de que esa esperanza que tenía de que la situación iba a mejorar no mejora y ha cometido una serie de delitos y van a ir a por él. Entonces esto de las tentaciones es muy peligroso. No se debe caer en ellas. Como asesores debemos evitar a toda costa que nuestros clientes, empresarios, cometan estos errores. Y para evitar estas tentaciones es fundamental el asesoramiento del cliente. El asesoramiento es importantísimo desde el inicio de la sociedad. Cuando digo del inicio de la sociedad me refiero al mismo momento de creación de la sociedad. El momento en que pues, un cliente que quiere constituir una sociedad, normalmente una sociedad limitada, viene siempre con el optimismo del que empieza toda aventura empresarial, de que todo va a ir fantásticamente bien y no va a tener problemas. Tenemos que olvidarnos de ese optimismo y hay que pensar en qué ocurrirá si la actividad no se desarrolla como el cliente desea o como todos deseamos, pero que no tiene por qué ser así. Y hay casos en los que, sobre todo en pequeñas empresas, que el administrador, socios son familia, que sus bienes van a garantizar la actividad de la sociedad. Hay que examinar y hacer un plan de protección del patrimonio. Yo a veces pongo el ejemplo de que puede ser el momento de decidir de cambiar el régimen económico patrimonial, de gananciar esa separación de bienes. Si ves un empresario, puede ser administrador, voy a estar cotizando como autónomo, puedo tener problemas. Una manera de minimizar daños o proteger parte del patrimonio puede ser este cambio de régimen económico matrimonial. Este es un análisis que se debe hacer al principio, cuando se crea la sociedad, para luego evitar problemas con los bienes y la tentación de enajenarlos, cambiar la titularidad, venderlos, etc. Sigue siendo importante el asesoramiento una vez iniciada la actividad. Y es importante el asesoramiento en el ámbito fiscal, por supuesto, en el ámbito laboral y en el ámbito contractual. Bien, la redacción de los contratos, revisión de los contratos, de todo tipo de contratos, sobre todo con otras empresas con las que vamos a entablar relaciones comerciales, empresariales. Es importante tener información de las empresas con las que vamos a entablar estas relaciones. Y luego, estaba pensando ahora, en relación a las empresas de renting, de leasing y por ejemplo, de alquiler de vehículos, también es importante la formación, en todas las empresas, pero por un detalle lo remarco respecto a este tipo de empresas, la formación del personal, de los trabajadores.
Este tipo de empresas, muchos van a comisión, las empresas de alquiler de coches, y no todo vale por una comisión. Tenemos casos aquí en el despacho de que han alquilado un coche y directamente se lo han llevado a Rumanía. Y ahora tenemos el procedimiento abierto, pero el vehículo está en Rumanía. Y eso es un problema para la empresa. Solo por una comisión. Entonces es importante formar bien al personal, a los trabajadores, que no cometan errores, que verifiquen en la medida de lo posible la información que tienen de los clientes a los que en este caso se les alquila un vehículo y que no todo vale por una comisión. Después, cuando la actividad va mal, yo creo que también aquí es la parte más importante como abogados, como asesores, el acompañar al cliente. Como asesores que hemos estado acompañando a la sociedad, a este empresario, a lo largo de todo su recorrido, somos conocedores o deberíamos ser conocedores de primera mano de la situación de nuestros clientes, de las empresas. Tendríamos que ser capaces de detectar el problema económico, comunicarlo con claridad al cliente, ayudarle a buscar soluciones y acompañarle en este tortuoso camino que se le abre a un empresario que ve cómo la empresa va mal y su actividad va camino del cierre. Se le debe asesorar con cautela, pero, como he dicho antes, con sinceridad y claridad. Se debe asesorar sobre las vías que tiene de negociación con las entidades financieras, con acreedores, con otras empresas, y si es necesario, aconsejar incluso la presentación de un concurso de acreedores, una comunicación previa de inicio de negociaciones con los acreedores y, si es necesario, al final presentar el concurso de acreedores. ¿Por qué digo esto? Porque al final a todos nos interesa que la empresa siga funcionando, salga adelante, y un concurso presentado a tiempo, ¿vale?, tiene opciones de ser de continuidad, ¿vale? En cambio, si se espera demasiado, ya no hay solución posible, y si además el administrador, apoderados, socios, han caído en alguna de las tentaciones de las que he hablado, el cliente tendría que afrontar además la posible condena penal por sus actos. En este punto, los asesores, abogados, debemos ser valientes, no tener miedo a perder al cliente y ser sinceros y darle un buen asesoramiento para que, aunque sea un camino difícil, sepa que vamos a estar con él y que tiene vías de salir, ¿no? Y estos serían los delitos económicos que más se cometen en este país en épocas de crisis. Y ahora pues hay un turno de preguntas. Si alguien quiere alguna aclaración, quiere algún detalle, podéis hacerme alguna pregunta.
Susana pregunta si nos pueden hacer responsables como asesores de alguno de estos delitos. En los delitos fiscales puede. Depende de la labor que hayáis realizado. Si habéis intervenido en la manipulación, falsificación de algunos documentos, sí. En los delitos fiscales, sí o sí, lo que te puedo decir que como testigos mínimos llamarán. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando realizamos las declaraciones de los clientes, presentamos los impuestos, que todo esté claro y la información que nos facilita el cliente sea correcta. Tenemos que intentar verificarlo y evitar estos problemas. Pero si inician un procedimiento penal contra uno de nuestros clientes por un delito fiscal, como testigos mínimos sí que os llaman. Hola Alejandra, ¿has acabado ya la presentación? Alejandro. Sí, he respondido a Susana ahora. Vale, es que no escuchaba nada, no sé si el resto lo ha escuchado. Vale, gracias, Elizabeth. Pedro Cuesta dice qué grado de éxito tienen las denuncias por alzamiento de bienes. No es habitual conseguir nada de los avalistas de contratos de leasing, renting, cuando su patrimonio ha desaparecido. A ver, depende cómo definamos éxito. Yo estoy hablando desde el punto de vista penal y que haya una condena penal de prisión para mí es un éxito. Como empresario que ha sufrido este delito de alzamiento de bienes, el éxito entiendo que es recuperar el bien o el dinero por el cual ha sido engañado, estafado o que sufre este tratamiento. Ahí el éxito sí que es más complicado. Hay que ir caso a caso, ver el patrimonio de cada uno de los condenados y perseguir averiguación de bienes, embargo de cuentas e intentar conseguir cobrar lo máximo posible. Ya te digo, el éxito se mide de distintas maneras desde mi punto de vista como abogado penalista a como una persona que se dedica al empresario o en el ámbito civil. Jesús Ignacio Álvarez, buenas tardes. Como asesores fiscales, ¿qué cautelas debemos tomar ante esta tipología de clientes que pueden incurrir en estos posibles delitos? Pues aquí lo primero es información, es buscar información sobre la persona que requiere nuestros servicios, ¿perdón? Y luego como expertos fiscales tenéis que, cuando realizáis los impuestos, las cuentas, la contabilidad, saber detectar algún movimiento irregular que os haga sospechar. En ese caso, hablarlo con el cliente y si no os da una aclaración que os convenza, mi consejo es rechazar al cliente y que se busque otro asesor para no meteros en problemas. Pero lo importante es saber quién es nuestro cliente, buscar información sobre él.
Elizabeth Jiménez dice muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Muchas gracias a ti por asistir. Parece que no hay más preguntas, por lo cual os doy las gracias a los asistentes por haber estado presentes al otro lado, aunque yo no os pueda ver. Y os esperamos en la próxima webinar que organice Abogados C. Muchas gracias a todos.